Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Ruarte, yo soy la coordinadora regional de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática. Esto es un proyecto que está organizado por la Asociación Civil Cultura Democrática con el apoyo de CIC, que es el Centro Internacional Cristiano Demócrata Sueco, y les doy la bienvenida a todos al primer ciclo de conversatorios de líderes políticas latinoamericanas. El día de hoy nos va a acompañar Cecilia Romero y Cristian Rivas. Y bueno, vamos a iniciar primero con una pequeña introducción de Martin Sandgren, que él es Project Manager para los proyectos de Latinoamérica del Centro Internacional Otto Palmer y es la cara visible de Paola, y nos va a explicar un poco de esta organización que nos apoya. Martin, te doy la palabra, bienvenido. Muchas gracias, hola a todos y todas que están escuchando ahora. Bueno, me llamo Martin Sandgren y represento el Centro Internacional de Olof Palme, que es la Fundación Socialdemócrata sueca, que forma parte de Paola, que es un proyecto con una Fundación Socialdemócrata nuestra, junto con KIC, que es Demócrata Cristiana, y SIL, que es una fundación liberal, que trabajamos junto con partidos políticos y organizaciones en América Latina. Bueno, nuestras fundaciones trabajamos juntos en distintas partes del mundo y bueno, aquí en América Latina nos toca a nosotros en el Centro de Los Palmes de liderar el programa de eso, que eso es mi responsabilidad, que hago yo desde el año pasado y yo lo hago desde Santiago de Chile, donde vivo hace como 7 años ya. Bueno, el programa empezó tarde el año pasado y bueno, este año ha sido más raro que hemos vivido, creo, por lo tanto, las actividades no hemos podido realizar la forma que queríamos hacer de un principio, pero bueno, a pesar de ser corto y raro, ha sido muy entretenido y enriquecido a trabajar juntos con estas 3 familias políticas y creo que hemos tenido mucho oportunidad de aprender entre nosotros. Y ya el año pasado, que fue corto, organizamos, 26 partidos y organizaciones en toda América Latina, viniendo de 11 distintos países. Organizamos 19 actividades y juntamos casi 800 personas en distintas actividades. Bueno, esta empezó en 2018 cuando nosotros, las 3 fundaciones se juntó y estamos analizando la situación en la región y bueno, la situación positiva que vivía la situación en la primera década del siglo se había casi cambiado al opuesto, con mucha disatisfacción de la democracia, de confianza, corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, concordamos plenamente en el propósito de trabajar en conjunto, de mejorar contribuir al desarrollo democrático en la región, y lo definimos dentro de 3 objetivos distintos, que lo primero que es fortalecer la capacidad de organizaciones y partidos políticos de desarrollar política y hacer política, o sea, tener mejores programas políticos y ser mejor en implementarlo, de todo lo que esto significa. El segundo objetivo es mejorar la influencia y participación de mujeres y jóvenes en la política, que yo creo que eso es lo que es el temático de hoy día. Eso es importante no solamente para mejorar la política en sí, sino también para la democracia en sí, también de que todos y todas pueden participar de la misma forma e influenciar la sociedad y el futuro. La tercera objetivo es mejorar el trabajo en conjunto entre los partidos en los países y la colaboración regional. Hay pocos partidos hoy en día que tienen la mayoría absoluta en sus países, al menos ganando las elecciones de forma justa. Y en una democracia es muy necesario buscando las mayorías con compromisos, con negociaciones. Es muy difícil y lamentablemente también lo que hemos visto que las tendencias últimamente han sido más a las rupturas y los liderazgos personales
menos coaliciones programáticas. Así que eso también forma parte de ese tercer objetivo. Nuestras tres fundaciones trabajamos paralelo pero en conjunto, o sea, trabajamos con estos mismos objetivos, con la misma medición, evaluaciones y, bueno, durante el primer año, este año, también compartiendo más y más experiencias y robando buenas ideas entre nosotros y desarrollando buenas ideas conjuntos. Entonces ha sido un proceso muy, muy creativo y enriquecedora, como dije inicialmente. Así que ahora seguimos trabajando en conjunto y bueno, yo creo que esa misma plataforma que vamos a probar hoy día también va a ser no solamente relevante para ustedes que están acá, sino también va a ser relevante para todo Paola, porque yo creo que es muy buena forma de trabajar en conjunto online. Y yo creo que ahora que hemos recién aprendido a trabajar online, el futuro nos viene muy positivo cuando podemos combinar esa fuerte herramienta con nuevamente reunirnos personalmente, pero la combinación va a ser fuerte. Así que eso, no quiero robarle mucho más tiempo de la discusión hoy, solamente decir que estoy agradecido de poder participar y conocerlo un poco más y, bueno, ansioso de poder participar en la actividad de ustedes hoy en día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Martín. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Y bueno, seguiremos trabajando en más proyectos online y luego en persona si nos permite la pandemia. Gracias. Seguimos entonces con el programa. Yo lo que les voy a contar un poquito, unos minutitos, es en qué consiste la academia. Nosotros desde Cultura Democrática lo que hacemos es realizar academias de formación de jóvenes políticos basados en valores humanistas cristianos. Todo el conjunto de esta academia está apoyado en estos tres objetivos que describió Martín y el eje central es, por un lado, brindar formación teórica en valores, pero también en herramientas innovadoras a los participantes y luego que los participantes generen proyectos de mejora de sus partidos políticos basados en estos tres objetivos que describió Martín. Al final del proyecto, cada participante nos presenta el plan que ellos tienen y luego nosotros brindamos mentorías para ayudarlos en la implementación de este proyecto. Hemos tenido proyectos que van desde apps para comunicarse mejor con los miembros del partido, hasta proyectos anticorrupción en lo que son la conformación de unidades de contralor dentro de los partidos, cuestiones más del tipo de constitución de los partidos en lo que son estatutos y bueno, diferentes tipos de proyectos, ¿no? Además, en nuestras academias siempre nos acompañan personajes de la política importantes que están alineados con nuestros valores. Lamentablemente, bueno, por la pandemia no tuvimos que reformular toda nuestra manera de trabajar, entonces ahora estamos haciendo estos webinars, esta serie de ciclos de webinar donde nos van a ir acompañando mujeres líderes en nuestro continente y nos van a ir contando sus experiencias. El día de hoy, en esta primera edición, entonces les decía, la tenemos a Cecilia Romero de México y a Crista Rivas de Paraguay. Ambas nos van a contar cuáles han sido sus experiencias como mujeres, como políticas dentro del partido, y el eje que va a haber el día de hoy va a ser, por un lado, el lado de Cecilia, hablando desde un partido tradicional, un partido histórico de muchísimas décadas como es el PAN, el cual ella representa, y Crista desde un partido nuevo, disruptivo de la política paraguaya, un partido en crecimiento que es Patria Querida. Así que les doy la bienvenida a ambas. Muchas gracias por participar y por darnos de su tiempo. Y bueno, vamos a iniciar con la exposición de Cecilia Romero, que nos va a acompañar primero el día de hoy. Les cuento un poquito
de Cecilia. Ella, bueno, como dije, es originaria de México, es docente y abogada. Desde el 1982 ella milita en el PAN, por el cual fue diputada nacional en 3 periodos y senadora en 2 periodos. Además, fue presidenta y integra el Comité Ejecutivo Nacional del partido y es miembro vitalicio del Consejo Nacional. Del 2010 al 2013 fue secretaria general y actualmente sirve como secretaria general adjunta del PAN. Así que nuevamente, Cecilia, te doy la bienvenida y te agradezco mucho por tu participación. Muchas gracias, me da mucho gusto compartir. Carolina, Krista, Martín, muchas gracias por la invitación. Yo siempre he dicho que a mí donde me invitan voy y donde no, pues no voy, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto entrar en contacto, en comunicación con personas como ustedes. Espero que sea el inicio de una relación amistosa y de intercambio y de colaboración. Me pidieron que hablara un poco sobre los desafíos en política y las estrategias para haberlos enfrentado en mi vida. Yo tengo muchísimas cosas que platicar, será porque tengo muchísimos años de trabajar en política, pero la verdad es que por más que las cosas han ido cambiando, podríamos también decir que no han cambiado. Les voy a hablar desde mi punto de vista estrictamente personal, decirles que para mí la política fue algo muy natural. Creo que pues cada quien habla de cómo le ha ido en la vida. Yo desde muy pequeña recuerdo acompañar a mis padres a repartir volantes, a apoyar mitines de campaña de los candidatos a diputados del PAN. Desde entonces aprendí que era importante preocuparse por lo que sucede afuera de tu casa. Gracias a Dios tuve una familia con mis padres unidos, con nosotros, con mis hermanos, con mis parientes, mis primos. Tuve una infancia y una adolescencia muy, muy intensa en ese sentido. De pronto me di cuenta que era la presidenta de mi grupo, después era la capitana del equipo de voleibol, luego era la promotora de la Liga Misional y luego incursioné en temas de agrupaciones apostólicas. Me interesaba siempre buscar qué pensaban los demás y dialogábamos. Y este tema de la política, que la política es diálogo, que la política es compromiso, que la política es debate, discusión, pues al final se llama vocación. Siempre después como maestra, pues yo aquí en México decimos tenía comal y metate con todo el barrio, con toda la comunidad, y también incursioné en agrupaciones de la sociedad civil, que bueno, cuando yo era muy joven no se usaba esa expresión, pero así lo hice, sobre todo en apoyo de las mujeres, porque las mujeres tenemos que entender que nuestra vocación a la política es exactamente igual que la vocación a la política de los hombres y que juntos, hombres y mujeres, vamos a lograr que las cosas sean mejores. Este interés por la comunidad, insisto, que pues lo tengo desde que nací, se fue acrecentando conforme fui creciendo y dándome cuenta de las situaciones que había. Y bueno, pues finalmente llegué a la política de una manera bastante natural. Me refiero a la política específica, a la política partidista, porque la política pues es algo que nos incumbe a todos los seres humanos. Tenemos que participar, que opinar, que coordinarnos, que congregarnos, y dentro de eso pues alguien tiene que tomar decisiones y alguien tiene que ejercer el poder. Y ese ejercicio concreto del poder es lo que ya llamamos la política específica desde el punto de vista partidista, como hoy en día se acostumbra llegar precisamente a las posiciones de toma de decisión. Yo podría decirles que el primer desafío al que me enfrenté fue el miedo a asumir responsabilidades mayores. Ahora hay muchos pleitos al interior de los partidos y en los países y en todas partes por ser candidatos a algún puesto de elección, por asumir posiciones de toma de decisión. Pero en la época en que yo era joven,
y como pertenecíamos, digamos, familiarmente a un partido de oposición en México, vivimos por 70 años con un partido hegemónico en este país, pues entonces literalmente me tuvieron que ir a sacar de abajo de la cama. A mí me daba miedo enfrentarme a cosas más allá de lo que yo ya normalmente hacía. Platicando con algún gran líder de mi partido, don José González Torres, en cuanto a la decisión de entrar o no entrar a una candidatura, yo le decía a don José, pero es que me da miedo. ¿Pero qué te da miedo? Pues me da miedo la tribuna de la Cámara de Diputados, me da miedo las leyes. No te preocupes, vas a perder. O sea, se trata que seas candidata, no de que seas diputada, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ¿cómo es que voy a perder? Y entonces asumí la responsabilidad, ¿no? Ahí fue tal vez un poco amor propio, o un poco decir, ¿cómo que voy a perder, no? Entonces, bueno, pues ahí empezó, digamos, mi vida, y ese desafío, pues lo enfrenté, pues así, como diciendo, ¿cómo de que no, verdad? A partir de ahí, pues ya fui ingresando a otros estratos de la vida partidista, de la vida política. Fui diputada, siendo todavía muy joven, en el 1985, y bueno, teníamos un camioncito de campaña, íbamos por las colonias, pues como seguramente todos los políticos de nuestra región lo hemos hecho, ¿no? Pero ese fue un desafío interesante. Luego, el siguiente desafío, digamos, más o menos tratando de escoger algunos de estos desafíos, pues fue el desafío de la responsabilidad y el miedo, digamos, a lo desconocido. Yo era maestra, a mí me conocían todas mis alumnas y todas las mamás de todas mis alumnas y todos mis parientes y todos mis vecinos, pero no me conocían en la vida de la Cámara de Diputados a la que ingresas así sin saber muy bien de qué se trata, ¿no? Aunque teóricamente hayas conocido algunas cosas. Ese desafío de la responsabilidad, de lo desconocido, para mí era muy fácil hablar con todo el mundo porque la mayor parte de la gente con la que yo hablaba pensaba más o menos igual que yo. El empezar realmente a ejercer la política, a hablar con otros que piensan distinto que tú y a ver que también son seres humanos, que también tienen ideas, ideales, propósitos, objetivos, y el aprender poco a poco a comparar, a contrastar y abrir tu mente para estar dispuesta a escuchar lo que los otros dicen y eventualmente a aceptar lo que los otros dicen porque te convencieron, pues fue un desafío muy importante en mi vida política, en la cual pues me fui adentrando cada vez más hasta que llegó a ser pues realmente el trabajo de mi vida. Me he dedicado ya profesionalmente a la política a partir de que cuando dejé de ser diputada, aquí en México, apenas en esta ocasión, en este próximo año 2021, vamos a ejercer por primera vez la posibilidad de la reelección inmediata de los legisladores. Entonces, pues yo cuando terminaba de ser diputada, de pronto me habló el secretario general del partido a nivel nacional y yo vine muy asustada a verlo y me dice, oiga, ¿y qué va a hacer usted ahora que deje de ser diputada? Y le dije, pues me voy a regresar a mi escuelita, licenciado, a seguir dando clases. Me dijo, oiga, no, es que yo quiero que se venga aquí al Comité Nacional del Partido a apoyarme. Y entonces dije, ¿cómo? No puede ser. Pero yo, ¿por qué? Ya empezaban en esos tiempos un poco las cuestiones de que, como de que no hay mujeres en la participación pública y demás. Y entonces, pues yo era mujer, era chambeadora, cumplía, asistía a todas las reuniones a que me citaban y tenía un cierto liderazgo, pues entonces han de dicho, no, pues a ver, tráete a esta, ¿no? También eso hay que entenderlo, en la vida de repente suceden así las cosas. Y bueno, seguimos en este trabajo de la vida política y un día se me ocurrió que por qué no podría yo, fui 2 veces diputada, en el 85 y luego en el 94, y después intermitentemente regresaba a trabajar a las labores internas del partido. Y dije, pues ahora yo quiero ser senadora, si ya fui diputada, quiero ser senadora. Y entonces me metí a trabajar para buscar el voto, primero internamente en el partido, que a veces son más complicadas las contiendas internas que después las constitucionales. Era en el año 2000,
fue un año importantísimo y realmente un parteaguas en la vida democrática de México, porque por primera vez se dio la alternancia. Tuve la suerte, la posibilidad, con un trabajo muy, muy duro, de lograr la nominación para ser senadora, y ejercí como senadora de la República. Otro reto, otro desafío fundamental que se me presentó ahí fue el desafío de la internacionalización de la política. Como senadora, ocupé la posición de presidenta de la Comisión de Relaciones con América Latina y el Caribe del Senado de la República, y por lo tanto pues tuve el privilegio y la fortuna de visitar la mayor parte de los países de nuestra región de América Latina, porque al mismo tiempo ejercí como vicepresidenta del Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, que busca esta patria grande, ¿no?, de la región. Me encanta ese trabajo, hice grandes amigos, grandes amigas prácticamente en todos los países. Al mismo tiempo fungí como parte de la directiva de ODCA, Organización Demócrata Cristiana de América, y entonces pues esos 6 años en el Senado de la República realmente fueron para mí una inmersión en el trabajo, vamos a decir, internacional en ese sentido, y el desafío pues era tener que viajar de un lado para el otro con mucha frecuencia. Afortunadamente todo el tiempo he tenido el apoyo de mi familia. Mi esposo ya falleció hace 10 años, pero en algunas ocasiones hacíamos planes para que después del trabajo que yo llevaba a cabo, él también tenía algunas cuestiones, no desde la política, él me criticaba y me apoyaba y me sugería y me paraba y me empujaba, y algunas veces pues incluso viajamos juntos por países de la región. Este fue un desafío muy interesante, que me dejó pues grandes experiencias y que todavía hoy en día pues se mantienen relaciones muy interesantes con políticos y con seres humanos de excelencia en la región de América Latina. Creo que tenemos muchísimas cosas que hacer para seguir construyendo precisamente esta patria grande. Después, en el 2006, terminando el Senado, pues me involucré de manera muy, muy fuerte en la campaña de nuestro candidato, el presidente Felipe Calderón, el que después fue presidente Felipe Calderón. Yo lo acompañé como candidata en alguna de las alcaldías aquí de la Ciudad de México. Hicimos una campaña muy, muy, muy intensa, y gracias a Dios pues fue una campaña exitosa después de grandes complicaciones, de azonadas, realmente ahí sí podríamos hablar de complots y de una serie muy, muy fuerte de problemas internos, propiciados pues por quien hoy en día es presidente de México, que en ese entonces fue un candidato perdedor a la presidencia de la República. Cuando llegamos al gobierno, me invitó el presidente Calderón a hacer algo que yo jamás en mi vida se me había ocurrido que podría hacer: comisionada del Instituto Nacional de Migración. Entonces fungí en ese tiempo como la directora de la política migratoria de México, que yo siempre lo he dicho, pues México estamos en el peor de los mundos, porque tenemos un porcentaje muy alto, ahora un poco menos, pero de mexicanos que emigran, sobre todo a Estados Unidos. Tenemos también inmigración de los extranjeros que llegan a vivir a México, pero sobre todo el problema de la transmigración, la movilidad humana en nuestro país nos tiene en una situación complicada, porque por una parte, por supuesto, debemos defender los derechos humanos de todos y respetar su derecho a caminar por el mundo, pero por otra parte también tenemos que revisar la parte del orden, la parte de la seguridad. Y bueno, este fue un desafío muy, muy fuerte, de verdad estuvo muy complicado. Tengo la satisfacción que no siempre digamos, no hay una correspondencia, ni hay una reciprocidad, ni hay una comprensión de los esfuerzos que se realizan, pero hicimos realmente, yo podría decir que la ley de migración actual en México, que la construimos en la época en que yo fui comisionada, pues ha sido un legado que el equipo con el que trabajamos en migración nos ayudó a construir
a pesar de muchísimas complicaciones. Por supuesto, después de esto, pues había que volver a empezar, porque los problemas políticos y de seguridad y de complicaciones, pues sí trajeron una necesidad de que yo renunciara a esa posición. Y bueno, después de un tiempo donde tienes que rehacerte y que definir cosas, el desafío era volver a empezar. Y volver a empezar se pudo dar pues en la lucha y en la batalla. Decidí contender para ser presidenta de mi partido, para suceder a quien entonces estaba en la presidencia del partido. Y bueno, fui la primera mujer en aspirar, en ser candidata a la presidencia del PAN. Teníamos para entonces 72 años de haber sido fundados, el PAN nació en el 39, y pues a mí se me ocurrió que quería ser presidenta del partido en el 2010. Y bueno, no gané la presidencia del partido, quedé en segundo lugar, y quien ganó la presidencia me invitó a acompañarlo como secretaria general. Entonces ahí ese volver a empezar pues fue un desafío muy importante, rehacerme después de una situación. En el mismo 2010 murió mi esposo, entonces era una cosa así que todo el mundo me decía, ¿estás verdaderamente loca? Y sí, gracias a Dios estoy loca. Entonces asumí como secretaria general del partido. Ya había tenido alguna época en el pasado, yo le llamo la prehistoria también como secretaria general, pero bueno, en esta ocasión ya lo fui, y precisamente por el hecho de haber contendido, digamos, de haberme atrevido a ser candidata a la presidencia del partido, pues fue lo que hizo posible que yo asumiera la presidencia del partido como segunda de a bordo, cuando quien era presidente, Gustavo Madero, pidió licencia para ir a contender por otra posición. Entonces, pues, ¿por qué fui presidenta del PAN? Porque ahí estaba. Y me parece que eso es algo que tenemos que entenderlo. Si no hubiera sido porque yo dije, ya Cecilia, estate en paz y regresa y vuelve a asumir una posición, pues me hubiera quedado, no sé, tal vez tejiendo chambritas para mis nietos o alguna cosa de esas que la verdad, así como que no se me dan. Entonces, bueno, fungí como presidenta del partido por un tiempo corto, pero muy, muy intenso. Y después regresé a la Cámara de Diputados, donde fui diputada la legislatura anterior, justo la legislatura número 63, donde pues fundamentalmente me encargué de cuestiones del tema anticorrupción. Concluimos un trabajo, un esfuerzo que se había iniciado desde la legislatura anterior para construir el Sistema Nacional Anticorrupción en este país, que bueno, ya está teóricamente la parte, el entramado legal está listo. Ha habido una serie muy importante de complicaciones, ahora exacerbadas a partir de esta nueva administración a nivel federal, pero ese fue otro legado, digamos, que pudimos construir y dejar para el futuro. Y bueno, después de terminar esta diputación, tuve la suerte, y ahí pues uno tiene que entender cómo es la vida y cómo se dan las cosas, de estar inscrita en la lista nacional del Senado de la República para nuevamente en esta ocasión ser senadora. Pues yo ya tenía toda mi vida resuelta, todos mis sueños por culminar con esta siguiente senaduría 2018-2024, todo más o menos organizado, ya sabía yo a qué me quería dedicar, ya estaba conformando mi equipo con quienes me habían venido acompañando, y pues nos llegó un tsunami en México verdaderamente impactante, que ha venido a cambiar el modo de andar, como decimos en México, de muchísimas cosas. Y bueno, pues entre muchas víctimas de esto, pues yo soy una de ellas, porque yo estaba en el lugar número 7 de la lista para el Senado, y pues de mi partido entraron 6. Entonces me quedé en la puerta, pero por afuera, ¿no? Entonces, ahí, pues así es la vida. Y si no asumes con entereza, con fortaleza, estas decisiones que por algo suceden, pues nuevamente a tejer chambritas, cosa que, insisto, no sé hacer. Por lo tanto, pues había que volver nuevamente a iniciar,
haciendo uso pues del bagaje y de la experiencia que afortunadamente Dios y la vida me han dado. Aquí en el partido estoy colaborando como secretaria general adjunta. He estado haciendo trabajo sobre todo para la celebración del 80 aniversario de nuestro partido, que se realizó el año pasado, apoyando en todo lo que se necesita a los dirigentes, presidente y secretario general del partido. Y pues aquí estamos, en el PAN tenemos una expresión que dice: seguiremos continuando. No es gramaticalmente la mejor, pero así es. Si no entendemos y vivimos en carne propia esta brega de eternidad que es el ejercicio de la política, pues difícilmente vamos a perseverar. ¿Cuáles son las estrategias? Pues las estrategias son las que te va presentando la vida en cada momento. Yo creo que se requiere una gran convicción de que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer, que debemos buscar de manera muy, muy intensa ser resilientes, es decir, crecernos al castigo. Eso me parece que es muy importante, que tiene que ver con la perseverancia. Hay que perseverar y todos los días volver a empezar. Me parece fundamental el tema del estudio, profundizar, estudiar, leer, enterarse, interesarse por lo que está pasando, tomar diplomados, tomar maestrías, todo lo que se pueda de aprender es muy importante. No cabe duda que el tema del optimismo es fundamental. El ver más allá de las cosas, el entender que por algo suceden, el asumirlas y aprender de ellas es lo que nos va a permitir seguir adelante. Dar testimonio de resiedumbre, de verticalidad, de vivencia, de valores. La oración es también muy importante, la vida espiritual trascendente, el pensar que más allá hay cosas y sobre todo el saberse rodear de personas que sepan más que tú. Yo soy muy buena para organizar, para coordinar, para mandar, para decidir, sí, pero hay quien sabe más que yo de este tema en específico, la incorporo a mi equipo y trabajamos en colaboración. Esa parte del saber hacer equipo con los demás, el ser mutuamente solidarios es lo que nos permite seguramente enfrentar los retos, los desafíos con mayor alegría, con mayor posibilidad de éxito y además sabiendo que siempre se crece, siempre se puede ir más allá y que siempre tenemos la posibilidad de servir, de ayudar y de hacer que las cosas sucedan de la mejor manera para todos. Pues yo hasta ahí lo dejaría por lo pronto. Bien, fantástico, Cecilia, te agradezco muchísimo entonces tu testimonio tan rico, de tantos años de trabajo en la calle, de tanto ensuciarnos las botas, como decimos acá, embarrarnos las botas, y bueno, tan enriquecedor todo. Así que bueno, vamos a darle entonces paso ahora a Crista y luego les comento, les adelanto, vamos a tener algunas sesiones, algunas preguntas, un ratito para preguntas, así que el que quiera en la parte de comentarios, ahí mismo en la publicación en Facebook Live, nos van haciendo las preguntas ahí y luego las vamos comentando por aquí. Entonces les decía, vamos a pasar con Crista Rivas Caballero. Ella es paraguaya, es licenciada en Administración. Ella fue presidenta del equipo joven del partido Patria Querida del 2015 a 2016 y se desempeñó como asesora parlamentaria. Actualmente es miembro de la conducción nacional del partido y se desempeña como secretaria de Relaciones Internacionales de Patria Querida y además es directora ejecutiva de la Fundación Feliciano Martínez, que es think tank del partido político Patria Querida. Y por último, bueno, es miembro fundadora de la Red Humanista para Latinoamérica. Así que le damos la bienvenida a Crista y te agradezco mucho tu participación acá. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola de nuevo a Cecilia, Martín, un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos están siguiendo mediante la transmisión en vivo.
Y bueno, para empezar un poco me gustaría, no sé si podemos compartir el material que te pasé, Caro, es un video de 1 minuto y 1 segundo, como un disparador para arrancar este comentario, que bueno, Cecilia no me dejó mucho que decir porque ha hablado con una elocuencia tremenda, pero bueno, haremos el intento de complementar lo de Ceci. Si podemos ir con el material, sería genial. En Paraguay, los espacios de decisión están conformados en su mayoría por nosotros, los hombres. Solo en el Congreso de la Nación, de 125 parlamentarios, 20 son mujeres, lo que representa el 17%. Entonces, ¿dónde están las mujeres? Estamos haciendo política. Como Carmen, que además de ser mamá de 3 mujeres, es presidenta de la Asociación de Padres del Colegio Cristo Rey desde hace más de 3 años. O Ruti, vecina de Loma San Jerónimo, que tiene su propio emprendimiento y trabajó de manera incansable en la transformación de ese barrio modelo. O Evelyn, que lidera la nueva generación de voluntarios de la Fundación Apostar por la Vida, a la par de ejercer su profesión como odontóloga. O Lourdes, pequeña productora de Alto Paraná, líder de la Asociación de Productores de San Cristóbal, que desde tempranas horas de la mañana inicia las actividades en su finca. Vos también estás haciendo política, igual que yo. Te invito a que te sumes a ocupar los espacios de decisión. Rory, que está de apoyo técnico. Bueno, yo quise compartir un poco este material con ustedes para graficar que el ejercicio del poder en Paraguay está marcadamente en ambientes masculinos, y no solamente en ambientes masculinos, sino en ambientes que ponen obstáculos y hasta excluyen a las mujeres de esos espacios de toma de decisiones, esos espacios de poder. Y hablo de espacios de poder porque el ejercicio del poder lo podemos lograr, tal como nos manifestó Cecilia con su trayectoria, estando en el poder. Y a veces pareciera que siendo mujer, joven, hasta como que está mal visto decir que uno busca el poder. Y nosotros como políticos necesitamos buscar el poder para desde allí tener acciones que efectivamente logran el bien común y mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, de todas las personas, sean hombres o mujeres. Y digo esto porque hace 15 días estuve en televisión y dije, oíganme, yo estoy en un partido político porque yo quiero el poder. Y me miraron así como, lo que usted está diciendo es como muy desafiante, señorita, ¿verdad? Y digo, no, o sea, yo no estoy en un partido para que me inviten a tomar café, o sea, yo quiero el poder y quiero hacer cosas buenas. Y creo que ese es el espacio político que puede lograrlo, ¿ok? Entonces, ahí escuché un eco, perdón. ¿Qué pasa? Nosotros, los partidos que tenemos vocación democrática, sabemos que el camino para llegar a ese poder político, al poder gubernamental, está marcado por la democracia. Una democracia que si bien es imperfecta, en nuestros países latinoamericanos sobre todo, y que además está siendo amenazada por un montón de factores, desde populismo, extremismo, y hasta siquiera en la pandemia, ¿verdad? Es una democracia que puede seguir consolidándose, ¿correcto? Y es responsabilidad de los partidos políticos que esa consolidación sea tal. Es responsabilidad de los partidos políticos que esa consolidación sea tal. Y tal como enuncia el lema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, nadie puede quedarse atrás. Y mucho menos, yo siempre digo, y mucho menos las mujeres que somos la mitad de la población, ¿verdad? Y a veces, así me hace Ceci en la cámara, y muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿qué tanto tiene que ver esto de las mujeres con la democracia? Si finalmente si las votan, y si son electas, qué bien, y si no, pues vayan a su casa. Tiene mucho que ver. Y podemos remitirnos a un montón de documentos y declaraciones, pero bueno, uno que a mí me gusta mucho siempre es la Carta Democrática de la OEA, ¿verdad? Que es un poco nuestro organismo regional, también imperfecto, pero ahí lo tenemos, que en su enunciado determina cuáles son los elementos de esta democracia. Y uno de esos elementos es el acceso al poder y su ejercicio dentro del marco de un Estado de Derecho, ¿correcto? Entonces, es un tema de trascendental importancia para los partidos políticos que todos podamos tener una condición más o menos igual para pugnar por un espacio de poder, de toma de decisión, o bien participar en espacios como grupo, como nucleación, como sociedad,
y dar nuestro punto de vista, participar de esa vida pública. Y a veces eso de que sea público es lo que hace un poco de conflicto con las mujeres y ya voy a llegar a ese punto. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un partido nuevo, por así decirlo? Aunque ya mi partido tiene sus añitos también, ¿verdad? No tantos como el PAN, pero bueno, es un partido que se inició en el 2002, todavía se está consolidando, es un partido minoritario, nunca hemos sido gobierno nacional, sí municipal en algunas ciudades. Lo que pasa cuando uno es un partido nuevo, opositor, obviamente, una minoría, y con vocación democrática, ejerce ese rol político en un país que tiene serios problemas de institucionalidad, como lo tiene Paraguay, y que además tiene problemas estructurales que fomentan la corrupción, como muchos países de Latinoamérica, lo que pasa es que a veces como que te gana la agenda, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer y por más que vos como partido tengas una agenda y digas, estos son mis temas y aquí yo voy a martillar, la verdad es que la agenda te la marcan otros factores, otros actores. Y vos como fuerza política tenés que tener una respuesta para todos los temas que se presentan. Salud, seguridad, mujeres, niñez, ¿verdad? Y por más que vos hayas trazado un camino y digas, bueno, ahora voy a este tema y luego a otro, y a veces la pegás y a veces tenés que tener una respuesta. Y en ese panorama, en esa situación, pareciera que el tema mujer es como un lujo que no podés darte. Y también pasa a nivel país, como todo bien con la participación de las mujeres, pero no creen que hay otros problemas, no creen que la pobreza y que nos... Ok, y como que, no, el tema mujer lo vamos a abordar ya cuando seamos primer mundo, ¿no? Y no, porque precisamente el fortalecimiento democrático pasa por la participación de las mujeres. Entonces, ¿por qué pasa esto que vimos en el video, en donde vemos un montón de mujeres haciendo política desde los espacios de sociedad civil o desde la militancia política, pero la militancia de base? Pero esa participación decrece cuando vemos las candidaturas y disminuye muchísimo más cuando vemos las personas que resultan electas, ¿verdad? Imagínense, en el video que les pasé decía, en el legislativo en Paraguay, Cámara de Diputados y Senadores, pues somos bicamerales, tenemos un 17% de presencia de mujeres. No tenemos una ley de cuotas, bueno, tenemos una cuota chiquitita, que es del 20%, pero ni así, o sea, no llegamos al 20%, tenemos 17% de mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué se da esa situación si en realidad las mujeres sí están haciendo política, sí están en las comisiones vecinales, sí están liderando ollas populares durante la pandemia? Cecilia misma como docente, o sea, ¿cuántas docentes no tienen esa vocación de servicio? Y no está mal decirlo, y vocación de poder para servir al otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso se da? Y lo que yo quería compartirles eran algunos puntos que yo he visto a lo largo de mi trayectoria dentro del partido, desde mi juventud, que ya la he dejado atrás, pero ahí voy, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Uno es lo que les decía de la vida pública y la vía pública. El espacio público no es un espacio seguro para las mujeres. A ver, cuando vos salís a hacer una campaña política, vos te vas a la calle y tenés que trabajar y repartir tus volantes y, como decía Cecilia, acompañadas, sean tus padres, tus amigos. Y a veces cuando sos mujer te sentís tan acosada, seas joven, mayor, pero es una situación de inseguridad que causa hasta asco. Y a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que dije, no, yo hoy ya no, o sea, hoy no quiero salir porque de verdad no tengo ganas de aguantar esas barbaridades que te dicen en la calle. Entonces, desde el momento en que la calle es un lugar más inseguro para las mujeres que para que los hombres, no estamos en una situación de igualdad para hacer política, porque tenemos que ir a la vida pública para hacer política. Lo segundo también que he identificado, como dijo Cecilia, hay cosas que no han cambiado, y eso lo veo hace tiempo, es la maternidad, que está tan relacionada a la mujer claramente, y la vida familiar se ven sumamente cuestionadas cuando estás en política. Yo he visto recientemente un curso, y vi varios de estos que decía cómo ser una mujer, una buena esposa, buena madre y una mujer exitosa laboral. Yo sí, muy interesante, me encantaría participar, pero yo no veo espacios que digan cómo ser un buen padre, un buen esposo y un empresario exitoso. O lo dan por hecho o no le exigen lo mismo a los hombres, ¿verdad? Pero la verdad es que te cuestionan y como que está más expuesta
tu vida y también la maternidad, ¿verdad? Si es como que, ay, no, es que ella ya va a tener hijos y la dejamos ahí, ¿verdad? Y obviamente también es un trabajo activo de hacer notar que no es así, y me pasa, o sea, yo estoy embarazada y no he parado, ni políticamente ni laboralmente, a pesar de la pandemia. Pero y cuando tenga que parar y tenga mi periodo de lactancia y toda la cosa, eso no significa que yo me vaya a vivir una burbuja. O sea, yo soy política y seré política siempre. Eso espero, por lo menos, ¿verdad? Siempre cuento la anécdota de una candidata nuestra, no voy a decir el nombre porque no sé si me deja, ¿verdad? Ella cuando entró a la política, en este momento ella es concejal municipal, que sería como edil en otros países, y que ella entró a la política con una determinación y un objetivo que es llegar a ser diputada alguna vez. Todavía no llegó, pero yo creo que está ahí cerca. Y al esposo no le gustó la decisión de que ella haga política. Entonces ella le dijo una frase muy sabia. Le dijo, oiga, usted tiene dos posibilidades. Usted puede ser el esposo de una diputada o puede ser el ex esposo de una diputada. Pero yo voy a ser diputada, ¿verdad? Y esa determinación, ¿verdad? Por un lado la determinación y por otro lado hasta esa injusticia de que tengas que elegir entre uno u otro, te juega el momento de decidir seguir o empezar en la política, o en el decir, bueno, voy a dar un paso más, voy a pasar de la militancia a la candidatura, ¿no? Luego, también el tema de las expectativas en cuanto a los temas que van a abordar las mujeres que son electas. Nosotros en este momento tenemos una diputada y una senadora, ambas excelentes, pero ellas no están con una agenda de género y de paridad y eso constantemente. No, están, o sea, Rocío, que es nuestra diputada, Rocío Vallejo, ella es, para empezar, fue fiscal anticorrupción, entonces el tema de la corrupción lo ataca así sistemáticamente. Lo mismo la senadora Arrúa, ella aborda mucho el tema salud, el tema de reactivación económica, y pareciera que hay como una demanda de las otras mujeres y como cuando vas a hablar de algo que sea de nosotras, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que hablemos del tema mujer, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, nosotros tenemos que hablar también de los otros temas, ¿verdad? Visibilizar la problemática, los obstáculos, la situación, los desafíos, como es el nombre de la charla, pero no quedarnos en ese nivel, ¿verdad? Y hay sectores que muchas veces se adueñan de la bandera mujer, ¿verdad? Y no todas las mujeres somos progresistas, ni no todas militamos con el pañuelo verde, no, o sea, hay mujeres en todos los espacios y tienen derecho a hablar del tema que quieran, ¿verdad? Entonces a veces esa expectativa te juega en contra y es como casi que como un sentimiento de culpa, ¿no? Ay, pero si yo estoy en un cargo electivo, algo tengo que hacer. O sea, ya tu ejemplo, que estés ahí, que una Cecilia me diga, y yo decidí candidatarme a ser presidenta de mi partido, es un testimonio valiosísimo, ¿verdad? Otro punto es que muchas veces esos espacios de toma de decisión se dan de manera informal en momentos y lugares en donde las mujeres no estamos invitadas o no nos sentimos a gusto, ¿verdad? A mí me pasaba mucho que cuando hacía política gremial en la facultad, siempre era salir de la facultad a la noche, ir a tomarse unas cervezas a un bar, y yo era mamá, o sea, yo no podía estar a las 11 de la noche tomándome unas cervezas ahí, y resulta que ahí decidían quién iba a ir a la lista, con quién se hacía la alianza, y yo no, o sea, entonces lo que hice yo, obviamente no todos podemos hacer esto, pero lo que hice yo fue, a mí me gusta mucho, yo le decía a mis compañeros, vengan a mi casa, yo les amaso las pizzas, ustedes traen las cervezas, pero las decisiones se toman aquí, ¿verdad? Entonces quedó como en la cocina de Crista vemos que cocinamos, ¿verdad? Pero, a ver, uno puede no tener esa habilidad y forma parte, o sea, tendría que nacer del equipo, decir, che, seamos un poco más flexibles o más justos, ¿verdad? Con lo que hacemos, pero eso se da muchas veces de manera natural. Y si uno no dice, no es que los hombres lo hagan de mala fe, no se dan cuenta, ¿verdad? O sea, si uno no, o sea, ellos no tienen por qué saber si uno no visibiliza la situación, ¿verdad? Bueno, después están también los estereotipos de belleza y eso va muy relacionado, sobre todo cuando uno está en la juventud, como que ser bonita, joven y exitosa y aspirar algo así como que alguna cosa está haciendo usted que no es de buena moral y buenas costumbres. No, o sea, si usted está preparada y tiene ganas, adelante.
y allá los que hablen ustedes, o sea, hay que curtir la piel, decimos también aquí, pero pasa, ¿verdad? Y es lógico que una se pueda sentir afectada por eso. Otro tema que tenemos también es el desprestigio de las mujeres que llegan, ¿verdad? Porque a las mujeres como que nos ponen la vara más alta, entonces cuando llega una que no hace muy bien las cosas, y hemos tenido presidentas en Latinoamérica, no tampoco diré nombres, pero que no han sido precisamente exitosas, todo lo primero que te dicen, no, pero aquella mujer que gobernó en tal país lo que hizo, ¿verdad? Y usted le puede hablar de todas las mujeres que hicieron bien las cosas, pero ya la que hizo mal dejó la mancha ahí para las mujeres, ¿verdad? Entonces eso también muchas veces juegan en contra. También cuando hablamos de derechos y sobre todo el tema paridad, enseguida nos tratan de exageradas, ¿verdad? Y lo exagerado es que en la época en que vivimos y que a pesar de todas las luchas que hemos tenido, sigamos teniendo los obstáculos que tenemos. Eso es lo exagerado, no lo que nosotros decimos desde mi punto de vista. Y bueno, después también una frase que a mí me da mucha risa, pero que la gente, los hombres sobre todo, y muchas mujeres sostienen casi científicamente, es que los hombres son racionales y las mujeres son emocionales, ¿no? Y este domingo hay clásico de fútbol aquí en Paraguay, ¿verdad? Los dos equipos más populares se disputan. Entonces, yo quiero ver los hombres cuando están viendo ese clásico, si son realmente racionales o emocionales. Lo que pasa es que ellos se permiten ser emocionales en ciertos espacios nomás, ¿verdad? Como por ejemplo el fútbol, ¿verdad? Esa nomás es la diferencia, ¿verdad? Porque yo he visto desde expresiones hasta llanto, hasta que se tatúan cosas y qué sé yo. Eso no es racional, eso es emocional. Y a ver, las emociones no están mal y forman parte de nuestra salud mental, ¿ok? Así que a mí cuando me dicen eso, yo digo, depende del ambiente nomás, pero la situación es la misma. Y si vos tenés más sensibilidad y te quebrás ante la pobreza o ante la corrupción, es tu sensibilidad y eso no está mal. O sea, no está mal mostrar emoción en absoluto, ¿verdad? Y bueno, ya para ir redondeando, la verdad es que nosotros como partido hemos decidido transitar el camino más largo, porque nosotros no solamente defendimos, sino que nacimos con un proyecto de desbloqueo de listas sábanas. Hasta la última elección en Paraguay, aquí las listas plurinominales eran cerradas y bloqueadas, ¿no? Entonces, el partido determinaba el orden de las candidaturas y en ese orden iban ingresando. Y eso promovió un montón de narcopolítica y un montón de otras cuestiones aquí en Paraguay. Entonces nosotros nacimos con ese proyecto, lo defendimos y conseguimos el desbloqueo de las listas en el año 2018. O sea, nos llevó 17 años. Yo me acuerdo cuando juntábamos las firmas como movimiento para desbloquear las listas y de verdad cuando vi a mis diputados defender el proyecto y lograr la aprobación fue así como, esto vale la pena, ¿no? Pero claro, el hecho de que la gente ordene la lista y no los partidos no es compatible con la paridad horizontal, ¿verdad? De tener hombre, mujer. Entonces, nosotros, ¿qué nos queda? O sea, el camino más largo, pero también el más efectivo, porque si bien yo entiendo que las acciones afirmativas como las cuotas dan resultado en el corto plazo, no dejan de ser parches a problemas estructurales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Apostar fuertemente a la formación, Cecilia mencionó, ¿verdad? Capacitar hombres y mujeres, ¿no? Y no solamente en el tema mujer, sino capacitación para hacer gobierno, para hacer ese ejercicio de poder. Apuntalar fuertemente a las mujeres que llegan, acompañarlas, visibilizar su gestión y hacer un poco ese espíritu de cuerpo para que ellas se sientan acompañadas. Visibilizar los obstáculos que estamos teniendo nosotras al hacer política. Cuando nosotros presentamos el proyecto de las 19, que es el video que pasamos aquí con la gente, yo lo presenté esto a la Conducción Nacional, de la cual soy parte, y varios compañeros me dijeron, no, pero ¿por qué, verdad? Entonces yo ahí digo, ¿saben que yo cuando fui candidata a diputada no hubo un solo día en que no me haya sentido acosada en la calle, no al interior del partido? Me dicen, ¿en serio, Crista? Y yo digo, sí, o sea, todos los días que yo salía a hacer campaña, o me decían algo, o habían unas miradas que me molestaban, o unos gestos. Ay, no, pero nosotros no sabíamos. Claro, entonces, porque no lo estás visibilizando. Entonces, hablar de eso con los hombres para que lo entiendan es sumamente importante, ¿verdad? Y lo más importante de todo, finalmente, es animarse.
¿verdad? Porque si nos quedamos en esa instancia de, ay, yo me estoy formando para ser diputado, me voy a preparar, y no damos ese paso, el camino se hace al andar. Entonces, animarse, ¿verdad? Hay un montón de gente que llega y no sabe ni cómo llegó. Y si usted de verdad tiene vocación de servicio y se está preparando y tiene ganas de buscar ese bien común, de hacer un cambio positivo en su sociedad, anímese a buscar, no le rehuya el poder, busque el poder, porque desde ahí va a poder tener un impacto muchísimo más grande, ¿verdad? Y bueno, ya como anécdota final, algo que yo siempre comento cuando hablo del tema mujeres, que cuando yo estaba bien chiquitilla, tenía como 12 años, mi madre estaba estudiando en el Brasil, en Curitiba, estaba haciendo una especialización. Entonces me llevó para allá como unos 3 meses de vacaciones. Curitiba es una ciudad muy grande, o sea, en comparación a Asunción, muy ordenada, muy limpia, muy segura. No sé cómo estar ahora, porque de eso ya pasaron más de 20 años, ¿no? Pero creo que ahí sigue, ¿no? Y bueno, mi mamá le dedicaba obviamente mucho tiempo al estudio, o sea, no tenía demasiado tiempo para andar haciendo turismo conmigo. Entonces ella me llevó 2 días a recorrer todo el centro, la peatonal, de arriba abajo, ¿verdad? Para que yo conozca, y me enseñó el camino de regreso al departamento. Y ya, bueno, al tercer día, cuando yo le dije, vamos de nuevo a caminar, me dice, no, vos te vas a ir sola. Tenía 12 años. Y yo digo, ¿cómo? Sí, no te va a pasar nada. Vos conocés el camino de ida y de regreso. Y si te llegas a confundir o a perder, preguntás y vas a llegar. No tengas miedo. Mi mamá me dijo eso con una convicción que yo le creí, y de verdad salí, hice todas las vueltas, volví y de verdad no me pasó nada, ¿verdad? Entonces, primero el ejemplo de una madre estudiando en el exterior me marcó. Y además el hecho de que ella haya confiado en mí y me haya dicho eso, anda, nada te va a pasar, ¿verdad? Claro, eso lo pudo hacer en esa ciudad. Asunción no te da esas garantías. Es una ciudad mucho más insegura, desordenada y no tan limpia, ¿no? Entonces yo lo que pienso es, ¿qué tenemos que hacer para que las mujeres se animen? Animarlas, pero también construir esa Curitiba, construir esa ciudad segura, en donde de verdad puedas salir a hacer lo que quieras libremente, sin miedo, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos más Juanis, como le decimos cariñosamente a mi mamá, y más ciudades como Curitiba que nos hagan sentir seguras para hacer todo lo que nos gusta en política. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Cristal. Es hermosa tu experiencia también. La verdad que muy claros todos los desafíos, todas las cosas que has tenido que enfrentar vos también en tu tarea. Así que muchas gracias también por tu testimonio. Así que bueno, como dicen los cocineros, aquellos que tienen la prioridad para comer el primer bocadito del plato, yo voy a hacer la primera pregunta, a ver si esta pregunta va para Cecilia. Vamos a iniciar con ella. Y lo que yo a ella le quiero preguntar es, ahora, la Cecilia del 2020, ¿qué consejo le daría a la Cecilia que comenzó en el 82? Esa que tuvo su primera experiencia como diputada en el 85, después de todo el camino que anduviste, ¿qué consejo le darías a la Cecilia del 82 o del 85? Está medio complicado, pero tampoco tanto, ¿eh? Yo lo que le diría a esa Cecilia del 82, del 85, es que la mejor forma de afrontar los retos que te presenta la vida son afrontarlos con sencillez, con serenidad y con mucho optimismo. O sea, es decir, el ¿miedo a qué? O sea, no tiene que haber miedo, tiene que haber la convicción de que probablemente las cosas pasen o no pasen. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer las Cecilias del 82 o del 85 es prepararnos para ser o para no ser, para lograrlo o para no lograrlo, sabiendo que de eso no depende ni nuestra dignidad, ni nuestra vida, ni que si no lo puedo lograr voy a cortarme las venas, ¿verdad? O sea, es decir, ver las cosas sí
echarle muchas ganas, como decimos en México, echarle ganas, hacer todo el esfuerzo, pero también tener la serenidad de ánimo para aceptar los resultados como algo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, creo que esa combinación entre un gran ímpetu, un gran esfuerzo, meter todo lo tuyo para lograr lo que quieres, pero también saber que eventualmente puede no lograrse, es lo que te va a permitir seguir adelante y aprovechar lo que suceda como una buena experiencia. Genial. Y bueno, otra para Cristo entonces también de mi parte. Yo estudié Relaciones Internacionales y también en la facultad, no recuerdo en qué clase, pero algo de ciencia política, también nos decían que la política se hacía de 5 de la tarde hasta cualquier hora. Así que se ve que es un fenómeno que no era solo en Argentina, ¿no? Y también mencionaban justamente esas restricciones que tenían tal vez las que eran mamás o los que se querían quedar en su casa, ¿no? Y que no formaban parte de la mesa chica de la toma de decisiones, ¿no? Pero más particularmente respecto de los miedos que vos mencionabas, lo que yo te quería preguntar era si vos mencionabas que tuviste algunas situaciones de acoso en la calle, no tanto de tus miembros del partido, pero quería saber si habías tenido alguna situación en la que fuera más allá, alguna amenaza por postularte, por quitarle el lugar tal vez a un hombre con experiencia o sin experiencia, pero bueno, si habían ido un poco más allá de las palabras. No, amenaza no. Sí, tal vez difamación puede decirse, pero me inventaron que yo era ahijada de un dirigente político y que por eso era candidata. Y no, o sea, pero ningún vínculo, ¿verdad? O sea, me inventaron un lazo familiar hasta ahí, ¿verdad? Pero no, amenazas, o yo no las entendí o decidí borrarlas de mi memoria, pero no lo recuerdo, la verdad. Memorias selectivas, a veces es lo más útil. Pero no, otra cosa que les quería preguntar era algún momento clave, alguna situación que les haya hecho superar situaciones de discriminación de género. Esta pregunta va apuntada para ambas. ¿Algún momento de ruptura que dijeron ya no más, no voy a aceptar esto, voy a continuar con mis planes? A ver, yo recuerdo alguna ocasión en que, a propósito esto hay una especie de, ¿cómo será?, de discriminación inadvertida. Yo creo que, sobre todo en personas ya más grandes como mis colegas, digamos, no soy de la edad de Cristo, podría ser tu madre, yo creo. Pero mira, realmente mis colegas, mis compañeros de partido siempre fueron y han sido muy amables, muy caballerosos. Entonces, en muchas ocasiones ejercen la discriminación sin darse cuenta, creo que Crista lo mencionó, y decían, no sé si, pero ¿sabe qué? Mejor usted no venga porque pues terminamos muy tarde, ¿y cómo se va a regresar solo a su casa, no? O luego decían, no, pero es que, pero esto que no lo oiga, y éramos muy pocas mujeres, cuando yo era joven éramos mucho menos que ahorita, ¿no? Muy pocas mujeres en espacios donde se discutían cuestiones importantes. Y decían, no, pero entonces, ¿sabe qué? Pero a ver, hágase para acá porque las muchachas nos van a oír y las malas palabras y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí llegó un momento en alguna ocasión en que dije, a ver, espérenme tantito. Yo puedo subirme en mi coche a las 11 de la noche o a las 12 o a la 1, cerrarlos, y si me da miedo, alguno de ustedes me acompaña a mi casa, punto. No voy a permitir que sigan diciendo que yo no participe en este tipo de reuniones porque les da miedo, porque pobrecita de mí no me vaya a pasar algo. Entonces, si están tan asustados de que me pueda pasar algo, me acompañan y me llevan a mi casa, me custodian, ¿verdad? Pero no me van a volver a decir que yo no puedo entrar. Entonces, sí tuvo que haber, en buen plan, pues éramos amigos, compañeros, pero sí, de repente, esa caballerosidad raya en cuestiones que sí te discriminan. Y hay que ser como muy clara
sin ofender, pues. Yo sé que no lo hacen porque no quieran que... Por supuesto que no se les ocurre pensar que deciden ustedes y que yo no, ¿verdad? No es por eso. Pues entonces aquí me quedo y se compuso la cosa, ¿no? O sea, creo que por ahí tenemos que ser también muy inteligentes. Lo somos las mujeres. Tenemos que saber usar esa inteligencia para decir, oigan, ¿saben qué? Hasta aquí. Pero afortunadamente, también quiero decirlo, nunca he tenido alguna situación así grave de discriminación hacia mi persona, ¿no? O sea... Cristal, no sé si querés responder, si no. Sí, no, sí, a ver, en mi caso, que yo recuerde así como, digamos, al interior del partido o en el ambiente político, no una situación de hartazgo. Yo siempre soy más del diálogo y de señalar esas situaciones sutiles que dice, y otras no tan sutiles, pero así como un hartazgo que yo haya sentido, ¿no? Y aparte, como que saben muy bien cómo pienso y como, ay, ella de cuidado. Pero sí a nivel personal y hasta familiar. Bueno, a mí me pasó, yo fui mamá, yo tengo una hija de 15 años, yo fui mamá muy joven, terminando el colegio a los 18, y sí era así como, ay, pobre, yo había sido presidenta del centro de estudiantes del colegio, ¿no? Y iba a estudiar y como que me embaracé, obviamente no fue algo planeado, era así como, ay, pobrecilla, ya aquí, hasta aquí llegó su carrera, tan prometedor que parecía su futuro, y yo digo, pero óigame, yo no he sufrido un accidente, ni he perdido capacidad intelectual ni física, voy a traer vida y va a ser una responsabilidad que la asumo además, ¿verdad? Entonces, eso sí fue para mí como, esto no lo voy a permitir, ¿verdad? Y después otras frases, hay una que me ha marcado mucho, que me han dicho, solo, algo así como, solo vamos a estar tranquilos el día que te cases y tengas un esposo. Y yo como... si está guapo y es bueno y afortunadamente, bueno, tengo un esposo que no me quejo de él, ¿no? Pero eso me lo dijeron así y no, o sea, a ver, yo puedo ser feliz y realizarme y tener un proyecto de vida que no dependa de que me case o no, y yo estoy segura de que si yo hubiese sido hombre no me hubiesen dicho eso. Entonces ahí sí yo como que, y fue de un familiar, entonces ahí como que yo me sentí, no sé si herida, pero sí ofendida, así como... Que yo necesito que me complementen, no, yo soy una persona plena con lo que hago, con lo que me gusta y bueno, sí, entonces fue como más, ese tipo de cosas fueron más a nivel personal, familiar y de amistades que en el ambiente político. Bien. Bueno, les recuerdo a los que nos están viendo que si quieren pueden poner preguntas acá abajo también. Y una pregunta tenía yo para Ceci, si existe o si usted notó algún área un poco más difícil para que usted trabajase, tal vez áreas tradicionalmente de hombres, no sé, pienso defensa, seguridad, política exterior, más que nada cuando en sus primeros mandatos, en sus primeros sillas, Sí. tal vez que tenía menos experiencia, digo, o le permitían trabajar con libertad en esas áreas. No, yo creo que esa es una cosa que tiene, que va es bidireccional. Yo recuerdo la primera vez que fui diputada, pues estuve en la Comisión de Educación, pero además era lógico porque yo soy maestra, ¿no? Entonces, entonces no se me ocurrió pensar o incursionar en otro lugar. He dicho, ¿y qué te pasa? ¿No? Estoy segura que eso hubiera pasado. Ya por cierta inclinación personal, la segunda vez que fui diputada sí pedí participar en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y entonces, bueno, como integrante de la comisión, adelante, ¿no? Pero, insisto, a mí en lo personal no me ha sucedido. He podido, tanto en el área internacional como en el área anticorrupción, donde además de la parte educativa me he especializado, digamos, no he tenido complicaciones, pero sí he vivido muy de cerca temas de discriminación con compañeras, sobre todo para presidir comisiones,
de presupuesto y cuenta pública, cuestiones de este tipo, y sí tiene que ver con la parte de que tú por qué, ¿no? Entonces, pues ahí la solidaridad entre nosotras ha logrado en algunas ocasiones vencer esos obstáculos, pero yo en lo personal, afortunadamente, no lo tuve, y hasta el momento ahí estamos. Muy bien. Bueno, acá Carolina Elizalde de Argentina pregunta, así que esto va para las dos si quieren, ¿cuál fue la experiencia más gratificante que han tenido como políticas? Crista. Voy. Crista, si quieres empezar. Para empezar, yo creo que la política hay que disfrutarla. O sea, te tiene siempre Paulina Serrano, que es la actual presidenta del equipo joven, siempre dice, te tienen que brillar los ojos haciendo lo que haces, ¿verdad? Entonces uno tiene situaciones gratificantes constantemente, ¿verdad? El contacto con la gente, el poder ayudar, el escuchar a la gente, que a veces el solo hecho de escuchar es un aliciente, es una esperanza para la gente. Pero sí hay hitos, ¿no? Uno de ellos que a mí me marcó, sin duda, fue lo del desbloqueo de listas, que como les dije, o sea, yo empecé en política partidaria con el proyecto del desbloqueo cuando todos nos decían, ustedes están locos, no van a conseguir cambiar el sistema de elección jamás. Y lo hicimos por iniciativa popular, porque todavía no éramos partido, se mandó el archivo, lo presentamos en el 2003, ya como con una bancada legislativa, lo volvimos a presentar en el 2008, en el 2012, y cuando se aprobó en el 2018, a mí de verdad, o sea, la emoción que yo sentí, a ver, fue muy, no digo como, no sé si como que tengas, ver el nacimiento de un hijo, pero parecido, porque era así como el fruto de todo lo que habíamos andado como fuerza política, ¿no? Eso como en cuanto a agenda. Y después otra experiencia muy reciente que me pasó fue de un chico que me había pedido una carta de recomendación, o sea, y yo hago muchas cartas de recomendación para cursos y toda la historia, ¿verdad? Y esta persona quedó seleccionada para cursar unos estudios de medicina en España y me agradeció de una manera tal como si fuese que el mérito fuese mío. Entonces yo le digo, yo lo único que hice fue firmar un documento en donde cuento lo que vos hiciste, ¿verdad? Y fue un momento muy lindo, ¿verdad? Porque también como que a esa persona le caía la ficha sí, es verdad, ella nada más está haciendo como un rol de escribana que está diciendo, sí, es verdad que él es una persona líder, interesada en su comunidad y ese tipo de cosas. Entonces, como uno tiene esa capacidad de ayudar también desde ese espacio, ¿no? Eso que me viene a la mente ahorita. Sí, bueno, afortunadamente, como también yo disfruto el ejercicio de la política, la verdad es que tiene satisfacciones prácticamente todos los días, ¿no? Pero alguna cuestión así muy específica que me ha marcado como un logro importante, sí, cuando dicen, pregúntenle a Cecilia, ¿verdad? Cuando la gente dice, a ver, oye, y esto, pregúntenle a Cecilia, a ver, Ceci sabe, dices, ¿verdad? Es decir, no es más que pues la acumulación de experiencia, el paso de la vida, pero la verdad es que yo recuerdo en el 2006, cuando ganamos por segunda vez la presidencia de la República, el PAN, será porque estuve bastante más cerca de nuestro candidato presidencial. Yo estaba pues habiendo terminado el Senado, atendiendo cosas de mi casa, de mi familia, cosas así, y diciendo pues si algo se les ofrece que yo ayude para la transición de un gobierno a otro. Y recuerdo que un día llegué a la casa de transición, estaba el presidente electo Calderón y un equipo ahí básico con el que estaban trabajando, y me dicen, oye, pues que te habla Felipe. Y dije, ay Dios, ¿qué quiere? Entonces ya entro y digo, ¿qué pasó? Dice, oye, es que ¿sabes qué? Me están diciendo que se necesita aquí una persona que coordine la transición, que se haga cargo de todos los eventos que tienen que ver, que recibir lo que están entregando, organizar la toma de posesión, el banquete, la recepción a todos los extranjeros que vengan, a los presidentes o representantes de otros países, y que si hacemos una comida y dónde la hacemos y cómo la hacemos y las invitadas. Entonces, échame la mano, por favor, ya te voy a nombrar la encargada para eso. Entonces, fue de las satisfacciones más grandes de mi vida,
porque además salió padrísimo, ¿no? Entonces, pero ese es un poco reconocer eso de que, a ver, ella sabe de esto, pregúntenle, ¿no? Y creo que pues eso es muy, muy padre. Qué bueno. Ya que estás abierta, Ceci, te preguntan acá de Argentina también, o ambas, ¿qué piensan de la ley de cupo femenino, si es realmente igualitaria? Dicen, ¿es necesaria para lograr la igualdad de oportunidades o sigue poniendo en situaciones de desigualdad a la mujer al depender de una ley que obliga a hacerle lugar? Oye, bueno, yo me adelanto ya que tengo el micrófono abierto. Yo fui durante mucho tiempo enemiga de las cuotas, así les llamamos acá, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues es que yo por mis méritos, sí, pero no existe ese reconocimiento. O sea, yo quiero ser diputado, senador o presidente de mi partido, ocupar esta posición por mis méritos, por mi trayectoria. Pues sí, pero si no se visibiliza esa necesidad, si existe en la sociedad en términos generales la idea de que la mujer en la vida privada y el hombre en la vida pública, necesitas romper esa inercia para entonces normalizar las cosas. Hoy en día yo creo que si no existieran las cuotas, difícilmente habría, en México, por ejemplo, tenemos ahora ya la ley de la paridad. Las candidaturas son mitad y mitad. Y hoy en día en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, tenemos prácticamente la mitad, es poquito menos de la mitad de diputadas electas que de diputados. Entonces, sí ha servido. Ahora, sí, por supuesto, debemos caminar por la meritocracia y el reconocimiento de lo que cada quien hace. Y finalmente, este tema de la ley de cuotas, lo que debemos asumir es que es una acción afirmativa y que, como toda acción afirmativa, debe ser temporal. Debe llegar un momento en que sea simplemente natural que hombres y mujeres ocupen las posiciones y ya deje de ser lo fundamental el decir mitad y mitad. No, bueno, si hay mujeres que no quieren, no hay hombres que no quieren, pues entonces no importa que sea 55-45, 60-40, pero que sea lo normal. Para que eso suceda, pues necesitamos empujar, prepararnos, hombres y mujeres, y entender que las soluciones en esta vida las damos en conjunto. Genial. Inicialmente nosotros en Argentina también tenemos una ley de cupo del 50% y lo que notamos en muchos distritos que pasaba era que las mujeres que estaban eran tal vez familiares de hombres ya que estaban de muchos años y que tal vez con todas las ganas del mundo, pero desconocían, por ejemplo, lo que es el funcionamiento de los mecanismos parlamentarios, que son muy complejos, tienen muchas cosas muy intrincadas para poder descifrar, y justamente este proyecto nació con las mujeres para poder formarlas con eso. En el 2018 nacimos con eso, luego fuimos mutando un poquito con las necesidades, pero vimos esa falla que hay en Argentina. Crista, vos también ibas a comentar algo al respecto. Sí, y va muy, muy de la mano de lo que vos decís, ¿verdad? Yo también era, como dice Ceci, enemiga de las cuotas. Ahora, no digo que las defiendo, pero las respeto, porque es un atajo. Y como dice Ceci, es una acción afirmativa. La falla más visible es lo que vos estás mencionando, y aquí pasa mucho, ¿verdad? O sea, vemos un diputado y la esposa es también diputada, o es la suplente, es la esposa, entonces queda todo en un ambiente de familia, o las que llegan son las hijas de... O sea, a ver, las cuotas también fuerzan un poco al partido a que mire para adentro, a ver qué mujeres aquí tengo que pueden ocupar, y las empujan, ¿verdad? A mí me pasó, porque a mí me dijeron, dale, necesitamos una mujer. Pues yo no era, me inventaron un parentesco, pero no, o sea, yo estaba, además mi familia como súper apolítica, ¿verdad? Y de parte de mi papá, sí, no quieren saber nada de la política, y de parte de mi mamá, la mayoría son del Partido Colorado, que es un partido tradicional de gobierno, con el que no nos llevamos bien precisamente, ¿verdad? Entonces no iba por ahí, pero sí pasa, sí se da esa situación, ¿verdad? Que para completar con las mujeres, ponen a mujeres que terminan siendo otra vez piezas en el ajedrez de hombres.
¿ok? Entonces, sí, o sea, aplicar esa acción afirmativa puede llegar a ser hasta contraproducente. Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando fui en el colegio, cuando fui candidata a la presidencia, que gané, nosotros, o sea, yo era candidata a presidente y mis 2 vicepresidentas eran mujeres. O sea, ellas no hubiesen podido acompañarme, las 2, si hubiese una cuota. Entonces digo, bueno, pero a veces también las mujeres queremos agarrar todos los espacios y no nos dejarían con la cuota, ¿no? Entonces, sí, son situaciones que uno no puede desconocer. Pero sé de varias mujeres que llegaron porque sus partidos le dijeron, hey, la ley de cuotas nos exige que estén mujeres, animate. ¿Verdad? Entonces, a veces ese animate puede ser una capacitación o una cuota, pero tenemos que hacer que se animen las que tienen esa vocación de servicio. Bien, bueno, por último, entonces, ya que también, Crista, estás con el micrófono abierto, te pregunto si hay algo que hubieras hecho distinto en estos años. Mira, no, seguro he cometido errores, como todo ser humano, pero yo puedo decir con mucha satisfacción que disfruto profundamente lo que hago en política y que he conocido probablemente las personas más maravillosas que tengo en mi vida en la política, aparte de mi familia. O sea, conocí a mi esposo haciendo política y él es extranjero, ya con eso le digo el entramado que hay detrás, ¿no? Entonces sí, yo siempre, o sea, yo lo que hago o lo hago bien o no lo hago, ¿verdad? Entonces me entrego mucho, tal vez lo que decía Cecilia, de bueno, cuando uno está como más, cuando uno es más nuevo o está empezando, obviamente no tener tanto miedo, confiar más en el instinto de uno, por ahí tal vez esas cosas, pero para mí es muy satisfactorio, ¿verdad? El hacer política, y si bien obviamente somos un partido de oposición minoritario y son más las veces que salimos así como, no salieron las cosas como queríamos, las pequeñas satisfacciones y los pequeños logros que vamos dando son mayores. Te llena. Cuando haces el balance, te quedas con más cosas positivas. Así que disfruto mucho el camino de la política, la verdad. Bueno, creo que una reflexión final de ambas, algo en común que marcaron ambas es eso, ¿no? La satisfacción, el estar feliz haciendo lo que uno quiere, y que al final creo que se traduce en multiplicar los bienes, ¿no? En multiplicar esos regalos que tenemos, esas posibilidades que tenemos, ambas que han podido estudiar, ambas que han podido continuar con su carrera política y poder multiplicar todas esas cosas que podemos ir obteniendo, ¿no? Entonces, y todo eso no se puede lograr si no estamos contentas con lo que hacemos, si no nos llena de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, con eso quería ir cerrando y les agradezco muchísimo a los 3 haberse tomado el ratito de poder estar acá, a los que nos vieron ahora y a los que nos van a ver después, porque esto se va a poder ver también en diferido. Y bueno, dentro de un mes vamos a volver a tener, si Dios quiere, otra edición con otras mujeres que nos contarán de otros países también su experiencia, y tenemos acá también algunos saludos y felicitaciones, así que muchísimas gracias a los 3 y bueno, nos veremos si Dios quiere en alguno. Gracias y hasta pronto. Buenas gracias. noches. Buenas. Hasta luego, Gaby. Adiós, Caro. Gracias. Adiós a todos. Bye.